Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os vamos a compartir la sensación, las impresiones y lo que hemos vivido esta semana a raíz de bastante gente que nos ha contactado. Una vez que ya te manifiestas públicamente, pues es normal que la gente nos dé feedback. Y nos ha llamado muchísimo la atención en qué medida una misma situación como es la que estamos viviendo toda la humanidad de la pandemia, pues cada persona lo está viviendo de una forma radicalmente distinta. Mm. Es como si una misma pandemia nos llevase a distintas realidades. Y por eso hoy nos hemos animado a hablar precisamente de eso, de qué es la realidad. Y lo habíamos, bueno, dividido como en tres partes, ¿no? Analizando lo que para nosotros, ¿no? Podía ser lo que interpretamos por realidad, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención es que quizás la realidad es lo que crea nuestra mente. A mí es que este tema siempre me ha fascinado y entonces sí que científicamente hablando se supone que la realidad es lo que recibimos a través de los sentidos y nuestro cerebro lo interpreta. Por lo tanto, si eso es así, en realidad lo que interpreta nuestro cerebro y que creemos es lo que es la realidad. A lo mejor la realidad es algo totalmente distinto, ¿vale? Y eso me parece una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque en realidad nosotros modificando las creencias o lo que creemos que es lo que hay fuera, podemos también modificar esa realidad, entre comillas, ¿no? Hay un libro que me encanta, hay un autor que me gusta muchísimo, que se llama Greg Braden, que tiene un libro que me pareció fascinante, que es, lo tengo aquí, ¿no? La curación espontánea de las creencias. Y él hace un juego de palabras, ¿no? Porque habla de curación, pero él no habla de lo que es la salud ni nada de eso, él es un científico, es geólogo. Y entonces él habla, ¿no? De precisamente esa realidad, ¿no? Y tiene como segundo título, como subtítulo, ¿no? Cómo liberarse de los falsos límites. Y precisamente trata ese tema, ¿no? Cómo a veces nuestras creencias crean una realidad que nosotros nos creemos y que nos limitan profundamente. ¿Y por qué estoy muy interesada en esto? ¿No? Porque yo me lo encuentro en mi trabajo muchísimas veces, ¿no? Yo cuando a lo mejor voy a la clase, sobre todo ya curso alto, hay alumnos que empiezan a decirme, no, es que yo soy muy mayor ya para aprender idiomas, a mí me cuesta mucho porque ya es imposible que yo pueda aprender un idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la verdad es que eso es una gran mentira. Eso es algo que hemos repetido, que es un mantra, que se ha repetido una y otra vez y otra vez, y nos la hemos creído. Y cuando ya realmente hay muchísimos estudios que han demostrado que eso no es cierto. Y yo lo he visto en clase, hay alumnos con bastante edad que han aprendido muchísimo y que a lo mejor han ido muchísimo más rápido que alguien más joven. ¿Por qué? Porque no tenían esos límites. Ellos pensaban y creían que podían aprender, les gustaba el idioma y aprendían, ¿no? Por lo tanto, ese límite, ¿no? Aparte de que te impide avanzar, además se convierte en una excusa perfecta para no conseguir algo. Y ese tema es bastante importante, debemos plantearlo. Si realmente algunos de los límites que nosotros nos ponemos son excusas para no hacer algo. Hay una historia que me encanta a mí, que siempre se la cuento a los niños desde muy pequeños, y es la historia de una rana que se presenta a una carrera subiendo un monte muy alto, y entonces están todas, un mogollón de ranas ahí en la base de la montaña, empiezan a subir la montaña, claro, aquello era durísimo, la gente además diciendo, Dios mío, las ranas esto no lo van a conseguir nunca, esto es imposible, van a subir una rana a esto, y entonces pues cada vez iban abandonando la rana, lo voy a resumir mucho porque si no este vídeo va a ser tremendo, y entonces al fin, pero había una rana que venga, la rana plim, 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 la rana llega al final a la meta, que nadie lo creía. Y cuando la gente empieza a vitorear a la rana, ¡ah, qué bien! ¡Es fantástico, la mejor rana del mundo! Se dan cuenta que la rana era sorda. Entonces, esa rana no tenía límites, porque nadie se lo había establecido, ni ella misma ni los demás. A ver qué hacemos nosotros. Entonces, bueno, esa sería una primera aproximación a lo que es la realidad. Hay una segunda aproximación que a mí me llama especialmente la atención y es una aproximación a modo de espejo. Es decir, yo lo que observo es que esta situación de la pandemia a nivel universal nos está confrontando con nuestros límites interiores
Y según cómo estuviésemos respecto a esos límites, pues está sacando lo mejor o está sacando lo peor. O nos está, si teníamos algún tipo de desequilibrio, nos está llevando a desequilibrios todavía mayores, o si estábamos equilibrados, tenemos capacidad de reír, de disfrutar, de conectar con gente a pesar de la situación que hay. Y eso resulta extremadamente llamativo porque se supone que la situación es la misma para todos. Y sin embargo ves gente que está construyendo una realidad de alegría, de felicidad, de gozo, de disfrute, y otros que están verdaderamente hundidos en la miseria, ¿no? Entonces es como si esta situación de la pandemia, como otras muchas, sirviese como un termómetro y ese termómetro nos va a dar la temperatura de cómo estamos por dentro. Con lo cual realmente quizás deberíamos plantearnos la pandemia desde esa perspectiva. ¿Qué me está diciendo la pandemia respecto a cómo estoy yo? Y hay gente que por desgracia la pandemia le ha llevado a tomar ansiolíticos. Hay gente a la que le ha llevado incluso al suicidio. Hay gente a la que le ha llevado a decir, oye, pues las cosas importantes de la vida son esta, esta y esta. Y yo estaba haciendo el tonto, yo estaba haciendo el canela. Fuera. mm, Termómetro, ¿qué nos está diciendo la pandemia respecto a cómo estamos y cómo somos? Hay otra historia, a mí es que me encantan las pequeñas fábulas, que realmente también describe esto. Es un señor que estaba sentado a la puerta de un pueblo y llega un viajero y el viajero le dice, oye, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y dice, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo era la gente? Le dice el hombre que está sentado en la piedra. Dice, "Uf, pues mira, la gente es fatal, envidiosa, no, vamos, desagradable. Dice, pues mira, no, en este pueblo es exactamente lo mismo, sigue tu camino. Y llega otro viajero y le hace la misma pregunta. Oye, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dice el hombre sentado en la piedra. Cómo era la gente del pueblo de donde viene. Dice, oh, encantadora, mire, era generosa, de verdad encantadora. Dice, pues la gente de este pueblo es exactamente igual. ¿Y por qué decía esto hombre sentado en la piedra? Porque en realidad cada viajero percibe va a reflejar cómo se siente, cómo es por dentro en las personas en las que está, en las que va, perdón, a encontrar en el pueblo. Ah, El tercer punto era, no, no, te toca a ti lo de esto. sí, no, lo he comentado ya, entonces lo he preguntado ya, es decir, aunque lo tenemos aquí apuntado, ¿qué nos está diciendo realmente entonces la pandemia respecto a cómo somos y cómo estamos? Es un espejo y nos sirve de termómetro, por lo tanto tendremos que plantearnos, en vez de escuchar tanta televisión y tantas noticias y tantas versiones en un sentido o en otro, a lo mejor tenemos que hacer ese ejercicio y decir, oye, ¿qué me está diciendo la pandemia de cómo estoy? ¿Estoy equilibrado? ¿Me está diciendo que aquí había algún problemilla y ese problemilla lo estoy llevando al extremo? ¿Qué me está diciendo? Y a lo mejor esa es la pregunta que tenemos que dar. Y si le hacemos esa pregunta, la pandemia se puede ver sin lugar a dudas como una oportunidad de confrontación de si podemos tener capacidad de crecer a partir de todo esto. Y el último aspecto que queríamos ver con respecto a la realidad es que hay, o por lo menos siempre nosotros hemos interpretado esto, ¿no? La realidad te emite una serie de señales, ¿no? Que te habla, ¿no? Para que tú puedas caminar, ¿no? O nadar en la dirección de la corriente y no contracorriente. En eso, yo no sé si muchas veces la gente nos ha dicho que éramos un poquito así como raros, ¿no? Pero sí que lo hemos sentido muy fuerte, ¿no? Que si tú te paras, te sientas, ¿no? Te paras un momento y escuchas lo que te está diciendo, lo que tienes alrededor, llámale universo, llámale lo que tú quieras, eh, es más fácil. La vida se hace más fácil porque dejas de nadar contracorriente. Y me estaba acordando, por ejemplo, el otro día empezamos a contar historias de estas que nos han ocurrido con los niños por la noche y nos dábamos cuenta de la cantidad de veces que hemos hecho cosas que dices tú, Dios mío, si nos ha ido la olla. Pero que hemos seguido esa señal y después ha sido por algo. Recordaba una de las veces que con los niños muy pequeños, Eva tenía 6 meses, nos fuimos a Inglaterra y queríamos coger el ferry, fuimos a Bilbao y bueno, perdimos el ferry por una razón o por otra. Lo voy a contar que se va a hacer muy largo. Y Rafa tenía unas oposiciones que no las iba a hacer en Sevilla. Y cuando perdimos el ferry dijimos, tío, y si es que a lo mejor tenía yo que estar haciendo lo de las oposiciones. Y dijimos, bueno, pues mira, esto es muy fácil. Vamos a ir a la estación de autobuses y si hay un autobús que sale esta tarde
y llega justo antes de las oposiciones que tienes que irte. Eso es mañana en Eso, que Sevilla. era que al día siguiente es que tienes que irte. Dijimos, esto es imposible, vamos, esto no va a pasar. Bueno, pues vamos a la estación de autobuses. El autobús salía a las 3 horas. Una cosa así. Entonces me dejó con los niños en un camping y cogió ese autobús y se fue a Sevilla, que estábamos en Bilbao. Hizo sus oposiciones, me recogió, que ya tenía todo medio yo empaquetado, y salía el ferry como a las 2 horas, una cosa así. Y bueno, pues en esas oposiciones fue cuando ya entró de interino y fue, vamos, una cosa alucinante. Entonces, y cuando hemos echado la vista atrás, nos hemos dado cuenta de que a lo largo de nuestra vida hay muchísimos momentos como esos, muchísimos, y que nos han ido ayudando poco a poco. Por lo tanto, es una cosa que intentamos transmitirle a nuestro hijo, es siéntate, reposa tu mente y mira qué te está diciendo. ¿Qué señales está dándonos la situación que vivimos ahora? Para acabar, simplemente queríamos plantear dos preguntas que nos suscitaba pues, todo esto de la realidad. La primera, ¿qué sucede cuando no compartimos la realidad? Es decir, estamos viendo que la realidad es un espejo, la realidad puede convertirse en una excusa a veces, la realidad nos da señales, pero evidentemente, viendo la división que hay ahora mismo, no compartimos una realidad los 8.000 millones de habitantes del planeta. ¿A qué nos lleva? Bueno, pues yo creo que deberíamos llevarnos al respeto, a saber que cada uno realmente está viviendo una realidad distinta. Y nada más lejos de nuestra intención que plantear que exista una sola realidad. Lo que debemos apostar es por respetarnos unos a otros en esa realidad que estamos viviendo. Ha habido mucha gente que nos ha contactado a raíz de nuestra visión de todo lo que está sucediendo y intentando, en cierto modo, casi convencernos, ¿no? Digo, pues si es nuestra forma de ver la realidad, si yo respeto también la tuya. A veces incluso los datos aparentemente objetivos o las cifras, pues hasta eso está siendo un motivo de creencia hoy día en relación con lo que comentaba antes, May, de los límites, las creencias y cómo liberarse de esos falsos límites, ¿no? Bueno, pues si la realidad no es compartida, respetémosla y respetemos lo que al otro le esté diciendo esa realidad. Esa era una primera pregunta para finalizar. Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que no aceptan la realidad que les ha tocado vivir y quieren escapar de ella? Eso sí que es duro también, porque yo veía ayer un documental que me impresionó muchísimo de centenares y centenares de niños en Suecia que han sufrido lo que se llama el síndrome de la resignación, que me parece una cosa alucinante y los científicos todavía están intentando darle explicación. Y resulta que hay más de pues, 300, 400 niños procedentes de familias de refugiados cuyas familias pues, han vivido dramas de lo más terribles que os podáis imaginar, desde temas de violaciones, intentos de asesinato en sus países de origen, ¿no? En Rusia, en países de la antigua Unión Soviética, situaciones súper dramáticas en las que habían logrado escapar y habían huido a Suecia. Y allí en Suecia se topan con el sistema de asilo y el presentar los papeles para incorporarlos como ciudadanos suecos. Y en los últimos años pues, ha habido un proceso más restrictivo respecto a estas personas. Bueno, pues claro, muchos de estos niños simplemente a veces incluso no escuchaban bien, no entendían bien el lenguaje, pero simplemente de lo que es la preocupación, el estrés, la ansiedad de sus padres, perciben por un lado lo que vivieron en la etapa anterior de sufrimiento, de violencia, de violaciones, toda esa parte tan traumática de lo que habían vivido, y a eso se le une la incertidumbre de lo que ahora le sucedía en Suecia respecto a si nos van a dar papeles o nos van a devolver de nuevo a esa realidad tan traumática que teníamos. Es decir, trauma más incertidumbre. Y los niños lo que hacen es quedarse como la bella durmiente. Es decir, quedarse dormidos y así han llegado a estar hasta 15 meses, 2 años. Claro, los médicos estaban, los científicos alucinados porque no entendían cómo se podía producir ese efecto psicológico. Y lo cierto es que lo han estado estudiando y parece que tiene mucho que ver. Sigue siendo un pequeño misterio o un gran misterio, pero parece que tiene que ver mucho con esa situación de trauma más incertidumbre. Bueno, yo me preguntaba
qué es lo que estamos viviendo, ¿no? En cierto modo, mucha gente está viviendo el drama y el trauma de todo lo que está suponiendo la pandemia, unido a la incertidumbre de qué pasará con los empleos, qué pasará con la vacuna, qué pasará. ¿Vamos a quedarnos dormidos como estos chavalillos en Suecia? ¿Vamos a desconectar absolutamente de la realidad con tal de escapar de ella? Es una pregunta que deberíamos hacernos y que la verdad es que después de haber visto el documental de estos chavales me impresionó, porque en el caso de unos niños tan pequeñitos, pues eso es como si fuese un mecanismo de supervivencia que les hace decir yo no quiero ser partícipe de esta realidad que me está ofreciendo lo que veo, lo que percibo, desconecto. Y se quedan durante año y medio o así. Quizás también deberíamos plantearnos nosotros. Bueno, así que os queríamos dejar con dos preguntillas al final. La primera es, ¿cuál es tu realidad? Sentarte y decir, ¿cuál es tu realidad? Y la segunda es, ¿estás seguro de que es la única? Así que nada, os dejamos. Muchísimas gracias.